Hola, buenas tardes, espero estén bien. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subgerente de atención integral al usuario y junto con el equipo de comunicaciones, hoy día estamos nuevamente acá en un live que venimos organizando ya hace varias semanas y que tienen como objetivo poder informar y educar a la comunidad de la Florida y usuarios de nuestro hospital respecto a distintas temáticas y para eso invitamos a expertos y especialistas en sus respectivas áreas. Hoy día particularmente vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de dos leyes, que es Ley Mila y Ley Dominga, y para eso tenemos a tres invitadas que estamos esperando que se conecten, ¿ya? Así que dennos un segundito y comenzamos ya. Aquí. Bien, van a aparecer en pantalla nuestras dos primeras invitadas que son del área del ser pediátrico y aquí ya me aparece también la otra invitación, así que ya se están conectando nuestras tres invitadas. En cualquier momento aparecen en pantalla, así que ahí se las voy a presentar. No sé si me ven, no sé si me ven, ¿tú nos ves, Denise? Yo me pasa lo mismo que el otro día. Vale. Bien, eh, les doy la bienvenida a Carla, Aileen y Paulina. Espero se encuentren bien, las voy a presentar. Ahí se van mostrando quién es quién. En la pantalla de abajo, del lado izquierdo, tenemos a Carla Tapia y Paulina Beltrán. Carla Tapia es enfermera de la Universidad de Santo Tomás, desde entonces se ha desempeñado como enfermera clínica y jefatura subrogante en urgencia pediátrica del Hospital de Niños Roberto del Río. Desde el 2020 se integró como supervisora de urgencia pediátrica de nuestro hospital y hoy se encuentra como coordinadora del CR Pediatría, es referente de la ley Mila acá en nuestro hospital y es integrante del Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y junto con ella, ahí está saludando Carla, y junto con ella está Paulina Beltrán, que es matrona de la Universidad de Chile, formada en la neonatología del Hospital Sotero del Río, hermano nuestro aquí del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Desde que egresó trabajó ahí, es madre de dos y es matrona supervisora de nuestra neonatología, referente de Ley Dominga en el área neonatal, ¿ya? En la cámara inferior del lado derecho, ustedes ven a Aileen Catalán. Ella es matrona Chile Crece Contigo y parte de nuestro equipo del pabellón gineco-obstétrico, referente de Ley Dominga en la maternidad y cuenta con un diplomado en gestación, nacimiento y puerperio humanizado. Así que como les adelantaba antes de que ellas aparecieran en pantalla, hoy día vamos a hablar de Ley Mila y Ley Dominga. Vamos a aterrizar lo que es la ley y cómo se aplica en nuestro hospital. Así que tenemos hartas preguntas. Es el primer live que hacemos a tres pantallas, ¿ya? Así que un desafío tenemos hoy día, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Estamos en condiciones de comenzar? ¿Sí? Sí, Perfecto, estamos. súper. Lo primero, para que todos podamos entender, ¿qué es la Ley Mila? Si podemos partir con Ley Mila y contar cuándo se promulgó y por qué, cómo nace Ley Mila. Bueno, la ley Mila o ley 21.372 se promulgó en septiembre del 2021. Regula el derecho a la compañía de los niños, niñas, adolescentes y personas gestantes en un contexto ambulatorio y también de hospitalizado. Esta ley nace a raíz de algunas situaciones complejas que presentó la madre de Mila en una situación hospitalaria y viene en el fondo como garantizar condiciones dignas, un trato también al usuario, un trato digno, un trato respetuoso, y también a los acompañantes de esto. Está Perfecto. dirigido a niñas, niñas, adolescentes y también a personas gestantes específicamente. ¿Y llevamos cuánto tiempo con esta ley, Carla? Recién, bueno, la implementación ha sido bastante paulatina en el fondo y el mismo año, en octubre, en el fondo se presentó la ley, ¿cierto?, a los hospitales y ha sido un desafío desde entonces implementarla. Sí, como bien menciona Carla, la ley, estas leyes de las que vamos a hablar hoy día justamente surgen de problemáticas que ocurrieron y que
adquirieron harta relevancia en algún momento. Y en ese sentido, Carla, profundizar también, se nos está cayendo la escenografía. ¿A quién está dirigido? Si nos puede detallar rangos etarios, excepciones y condiciones, ¿ya? En un esfuerzo de producción se me olvidó comentar que estamos con decoración de fiestas patrias, además. Eh, pero no se distraigan con lo que está detrás, ¿ya? Vamos con esto de los rangos etarios, excepciones y condiciones. Bueno, la ley Mila está dirigida a niños, niñas y adolescentes que en nuestro hospital están incluidos hasta los 17 años, 11 meses, 29 días desde el año 2021, y también a personas gestantes que son, cierto, las del CR de la mujer. Perfecto. Sí, yo como matrón voy a confesar algo, que esta ley, como bien señaló Carla, nace originalmente por lo que dio Mila, y el primer foco de la discusión durante mucho tiempo fue el acompañamiento pediátrico, pero en algún momento de la discusión se incorporó esto que tú señalas, también las mujeres gestantes, eh, cosa que estaba incorporándose en la discusión de otra ley que aún no es ley, que es el proyecto de ley Adriana. Así que fue bien sorpresivo en el fondo que finalmente se extendió no solamente para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, sino que también para el acompañamiento de gestantes, ¿ya? Y en ese sentido, Ailín, esto de esta patita que incorpora ley Mila, entiendo que es algo que estaba ya resuelto desde antes en nuestro hospital, ¿no? Sí. Esta patita que dice relación con las gestantes. Así es. La patita que tú mencionas que hace relación a las gestantes tiene que ver con el acompañamiento durante el trabajo de parto, y bueno, en nuestro hospital tenemos incorporado también la atención inmediata de los recién nacidos. Es algo que nosotros ya venimos haciendo hace muchos años. Estuvo detenido alrededor de 20 días en la pandemia, pero que después se retomó sin ninguna dificultad, con alguna exigencia de los acompañantes, que ya hace un rato, obviamente, mucho antes de que se declarara el fin de la pandemia, ya no exigíamos, pero que sí, nuestras usuarias tienen asegurado hace mucho tiempo en nuestro hospital. Sí. Súper, mira, ahí Heidi nos está preguntando, perdón, ¿de qué ley hablan? Y dice relación. Hoy día en este live estamos hablando de dos leyes. Estamos hablando de ley Mila, de la cual partimos hablando. Estamos ahí con Carla, yo le estaba haciendo una pequeña pregunta a Ailín, perdón, y también vamos a hablar de ley Dominga. Vamos a abordar estas dos leyes hoy día en este live, Heidi. ¿Ya? Recuerden que ustedes nos pueden estar haciendo preguntas. Varias preguntas que están hoy día en pauta son preguntas que ustedes nos hicieron. Pero además pueden hacernos preguntas en vivo ahí para que las expertas que hoy día están conversando con nosotros puedan comentar. Vuelvo, Carla, contigo. ¿Cómo se ha ido aplicando la ley en este hospital? Esta patita que no estaba completamente aplicada, entiendo también que desde antes de la ley ya nuestro hospital tenía hartos avances, tenía horarios bastante extendidos, ¿verdad? De acompañamiento. ¿Cómo ha sido esa progresión? ¿Cómo ha ido avanzando esta gradualidad de implementación de la ley? Sí, Gonzalo, mira, la ley ha sido una implementación paulatina, como te comentaba. Yo destaco que el Hospital de la Florida, en el fondo, no suspendió el acompañamiento durante el periodo de pandemia. Es más, facilitó el testeo a los acompañantes, en el fondo, para dar una buena continuidad a la atención y evitar los contagios. Se realizaron también videos llamadas para entrega de información a las familias en todos los CR. Se extendió el año 2021 en pediatría el rango etario hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, que ha sido un desafío tremendo para la pediatría. Si bien desde antes el hospital entregaba el beneficio de alimentación a los acompañantes, hemos trabajado una norma al respecto para también estandarizar el proceso del beneficio. Hemos trabajado también integrando el nombre social de los adolescentes, ¿cierto?, y de nuestros niños en la ficha clínica electrónica y los brazaletes. Hemos trabajado un protocolo de acogida al usuario, ¿cierto?, como hospital. Hemos creado el Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un equipo increíble, multidisciplinario, que ha hecho un trabajo muy, muy intenso y hemos avanzado bastante. También hemos podido lograr dar cobertura y asignar Bergier a todos los cupos de paciente hospitalizado pediátrico y en el fondo para brindar confort y comodidad a nuestro acompañante.
Hemos reactivado también el ingreso de las fundaciones en nuestras actividades de Día del Niño, Navidades, que nos han visto ahí por los pasillos, pintando monos, disfrazados, entregando ciertos regalitos en este periodo, cierto, de festividad que nuestros pacientes pasan hospitalizados. En el CR La Mujer también se han hecho muchas intervenciones, como tú mencionas, anterior a la promulgación de la ley. Se ha facilitado el acompañamiento a las gestantes, se han habilitado baños exclusivos, ¿cierto?, para los acompañantes, se ha trabajado en la medida posible, paulatinamente, en hermosear la infraestructura de la unidad de ginecobstétrica. También se han integrado funcionarios de OIRS para brindar atención, ¿cierto?, y brindar la información oportuna a los acompañantes y tutores. Y en eso estamos, en el desafío de ir revisando continuamente las brechas, qué es lo que nos va faltando, revisando también las altas expectativas de nuestros usuarios para en el fondo poder cubrir las necesidades de ellos. Oye, da orgullo escucharla en verdad, porque no, lo que queda claro al oírte, Carla, y al escuchar también lo que había comentado Ailín, que tú reforzaste, es que nosotros como hospital, previo a la ley, ya teníamos hartas prácticas que apuntaban en la misma dirección que quiere apuntar la ley, ¿no? Así que bueno, y que importante transmitirle esto a los vecinos y vecinas de la comuna que son usuarios de nuestro hospital. Y en relación a las atenciones pediátricas, Carla, esto incluye el acompañamiento solo para las madres y los padres, los abuelos y hermanos pueden brindar acompañamiento, Bueno, primero que eventualmente. todo, la hospitalización y también los procesos ambulatorios como la urgencia, alguna consulta médica, las personas gestantes, son situaciones de temor, son situaciones de riesgo. El objetivo de esta ley también, quisiera mencionar, es fortalecer el lazo entre la familia y el equipo de salud. Y en ese sentido es que hay una flexibilidad al respecto. La ley habla de específicamente familiar, persona significativa, padre, madre y o tutor. Entonces, en el fondo, efectivamente, abuelos, abuelas, tíos pueden ejercer el rol de acompañamiento. Perfecto, súper. Eh, y esto, ¿cómo sienten ustedes que se lo han tomado las familias en general? ¿Han sentido el cambio de la ley Mila? ¿Ustedes creen que las familias que llegan al hospital conocen la ley, entienden que esto que está ocurriendo es a propósito de una ley o no? Sí, la mayoría de nuestros usuarios conocen la ley, pero quizás no el detalle. Muchas personas nos han dejado reconocimiento en el fondo porque pueden gozar de desayuno, almuerzo, once y cena y están súper agradecidos al respecto y nos lo dejan por escrito y también verbalmente. En el fondo también nosotros agradecemos la retroalimentación y el feedback que ellos nos dan a través de las solicitudes ciudadanas y también con los equipos directamente. Pero hemos tenido de todo. Hay personas que se sorprenden porque no tenían conocimiento específicamente de lo que el detalle de la ley contempla y el que también, por ejemplo, este año aperturamos la UCI pediátrica para que los padres puedan pernoctar. Si bien en todas las otras unidades pediátricas esto ya existía, desde este año comenzamos en la UCI pediátrica y los papás se sienten bastante agradecidos y es una novedad también. Súper, qué bueno. Existe también horarios protegidos de autocuidado que hemos establecido para que ellos puedan ir a sus casas, ducharse, salir a comer, en el fondo que tampoco se sientan como obligados a estar 24 horas, sino que más bien en el fondo es su derecho de estar ahí. Oye, y en ese sentido, porque claro, hemos hablado de el padre, la madre, el hermano eventualmente, la abuela, pero el niño, niña o adolescente que está siendo sujeto de nuestros cuidados, ¿tiene posibilidad de decidir quién será su acompañante o no? Sí, la ¿Y en verdad qué, es que y en qué la ley habla del asentimiento, que en pediatría corresponde a los menores de 18 años. En el fondo ellos lo verbalizan, lo manifiestan, pero como hospital nos encontramos trabajando en ese proceso porque la ley, ¿cierto?, incluye en los anexos un asentimiento firmado y con la posibilidad de que el niño, niña, adolescente pueda cambiar de opinión, pueda flexibilizar, y nos encontramos trabajando en ese documento que es nuestra brecha actual, pero en el fondo eso es absolutamente conversado con los pacientes, sobre todo con los adolescentes. Sí,
Esto es re interesante el asentimiento, porque tal como tú dices, es algo nuevo para nosotros los hospitales, está pasando en distintos ámbitos, no solo en salud, el hecho de que niños, niñas y adolescentes asientan acciones que tengan que ver con ellos, ¿ya? No solamente su representante legal, sino ellos también. Así Un que, claro. desafío. ¿Ah? Es un desafío para nosotros los equipos el comprender esto, que yo reconozco que muchos de nosotros lo leímos y fue como que, wow, hay que en el fondo trabajar en esto. Lo hemos discutido con Gonzalo y ahí estamos trabajando, ¿cierto? Sumando también al Comité de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, el apoyo para trabajar en estos documentos de asentimiento. Sí, Yo quería agregar algo pequeñito. por favor, complementen todo lo que Eh, quieran, Paulina y Aileen, siéntanse ahí, esta es una conversión entre los cuatro. Súper. Bueno, respecto a los adolescentes propiamente tal, esta ley viene a reforzar un poco la autonomía progresiva del adolescente, que es un poco que este adolescente puede empezar a tomar sus propias decisiones, en decisiones quizás más acotadas y qué sé yo, pero refuerza eso. Y por eso es tan importante esta parte como del asentimiento de yo elijo quién quiero que me acompañe, porque yo puedo tener mejor relación con un padre que con el otro, o situaciones familiares diversas que conocemos que existen. O sea, y ser súper, esto quizás pueda sonar un poco duro, pero o eventualmente quien se está quedando conmigo es quien está vulnerando mis derechos en el hogar y es la oportunidad que tengo yo como niño, niña, adolescente para decir, no, él no quiero que me cuide, ¿ya? Lo que dice Heidi, ahí en su comentario, entender lo que a los niños les haga sentir mejor y más seguros, ¿ya? Así que esto del asentimiento es algo que vino para quedarse y como hospital estamos justamente trabajando. Yo quería complementar algo respecto del comité de niños, niñas y adolescentes que ha mencionado Carla, porque no tiene que ver con Ley Dominga y con Ley Mila, sino que tiene que ver con la implementación de la Ley de Protección a la Infancia, que nos mandata a las instituciones públicas, a los hospitales, a justamente conformar estos comités especializados que tienen. Ahí tú nos puedes contar, Carla, en general, ¿quiénes componen el comité de niños, niñas y adolescentes? El comité está conformado por un equipo multidisciplinario, está liderado, ¿cierto?, por una trabajadora social, con un médico pediatra, y de ahí venimos todos los profesionales de matronería, de enfermería, psiquiatra, ginecología, todos los duplas psicosociales, Chile Crece Contigo, y no sé si alguien se me quedó por ahí en el Hasta una tintero, abogada, hasta una abogada. jurídica Hasta también, el equipo jurídico, en verdad. sí, están también integrados y en el fondo ha sido un desafío muy bonito para nosotros el trabajar en esto y trabajar en la protección de los niños y adolescentes. Sí, tremenda pega la que está haciendo el comité que mencionas y que tiene reuniones mensuales. Ahí comentan en el chat, me tocó ver el caso de un recién nacido en abandono, su hermano mayor de 18 años se convirtió en su tutor legal. Efectivamente hay múltiples dinámicas que ustedes como equipos clínicos observan a diario en las unidades pediátricas. Y justamente de eso se trata en el fondo, de tratar de buscar eh, una red, una red en el fondo para ese niño, niña o adolescente. Carla, ¿y esta ley aplica solo para el área de hospitalizado o también aplica para las consultas ambulatorias? También aplica para las consultas ambulatorias, tanto para los pediátricos como también para las personas gestantes, en las urgencias, en las consultas, aplica también el derecho a ser acompañado, y también nos hemos encontrado desafíos respecto a la infraestructura, a la señalética de los halls de entrada, a la sala de espera, todas esas cosas que hemos tenido que ir mejorando a poco, la instalación de mudadores en los baños de varones, todos esos desafíos y detalles que en el fondo nos encontramos trabajando. Súper. Bueno, para quienes se vienen sumando, recordarles que hoy día en el live estamos hablando de Ley Dominga y Ley Mila. Estuvimos hablando estos primeros minutos con Carla Tapia, que es la coordinadora del CERRA Pediatría, enfermera, y además es la referente de Ley Mila de nuestro hospital. Carla, en términos estadísticos,
ahí nos escribe Natalia, muchas gracias por este espacio para compartir esta información necesaria. Recuérdense que si nos hacen preguntas en el chat, se las vamos a ir leyendo a nuestras invitadas. En términos estadísticos, ¿cuántos niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes se atienden anualmente en nuestro hospital? Y por tanto, ¿cuántas personas son potencialmente beneficiarias de la ley Mila acá? Mira, más o menos dato estadístico, población floridana entre 0 y 17 años son como 81.000 personas, aproximadamente, un poquito más me parece. Y otro dato que te puedo dar es que dentro de los egresos hasta agosto del 2023, egresos pediátricos, tenemos un poquito más de 1.700, que serían los que se han beneficiado este año. El año pasado creo que cerca de 1.500. Perfecto, o sea, si llevamos 1.700 a agosto, vamos a andar entre los 2.500 y los 3.000 beneficiarios a fines de este año, ¿ya? Y en el fondo, beneficiarios se entiende el niño, niña o el adolescente, pero está el círculo inmediato que es la familia y que cuando esto no ocurre, como es el caso que dio origen a la ley, es justamente él quien sufre y también la familia que están finalmente separados, ¿no? Así que es una población importante la que se ve beneficiada con esta ley. Y si empezamos a hablar de ley Dominga, ¿nos pueden explicar qué es ley Dominga? Acá tenemos a las dos referentes de ley Dominga, también de nuestro hospital, del área de pediatría y del área del Cerro de la Mujer, Paulina Beltrán, que está al lado de Carla, al lado izquierdo de Carla en su misma pantalla, y tenemos también a Eileen Catalán, matrona del CR de la Mujer, que es la referente de ley Dominga en el CR de la Mujer, en el área de maternidad. ¿Qué es la ley Dominga? Si nos pueden explicar, ¿cuándo se promulgó? ¿Cuál es el origen? ¿Tiene un origen similar a Mila? Es decir, ¿nace de un problema? Entiendo que sí. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? Ahí Aileen, Paulina tienen la palabra, no sé quién me va a contar. Yo te voy a contar, Gonza. Bueno, la ley Dominga es una ley que nace de la ciudadanía, de una madre principalmente, Araceli Brito. Ella es la promotora, precursora y quien llevó esta ley a que fuera una ley. Y nace desde dos pérdidas gestacionales, donde la segunda era de Dominga, donde ella vio en ambas vulneradas sus derechos, ya en cuanto al acompañamiento, en cuanto a la forma sensible de entregarle la información, etcétera. Y la finalidad de esta ley es eso, viene a proteger las pérdidas gestacionales y perinatales, el contexto en el que se dan, cómo nosotros les entregamos la noticia, el espacio físico donde están, que no estén con mamás que tienen a sus bebés, que no estén incluso escuchando ruidos de monitores cardiofetales, etcétera. Eso viene como a proteger desde lo más global. Y digo gestaciones en general porque desde gestaciones muy chiquititas, muy iniciales, hasta bebés que fallecen hasta los 28 días de vida. Aileen, y en ese sentido, si puedes explicar, porque en esto el equipo de comunicaciones es implacable conmigo, ¿ya? Si a mí se me pasa un concepto, una sigla, que no pudiera entenderse fácilmente, después tenemos ahí conflicto. ¿Qué es perinatal? ¿Qué es una pérdida perinatal? Si nos puede explicar eso. Se ríe el equipo de comunicaciones detrás, porque sabe que es verdad. Pero yo soy bien mateo en esto, así que porfa, aclárenme esa duda. Sí, hay dos conceptos que hay que tener un poquito claros. Una pérdida gestacional son todos los bebés que independiente de su edad gestacional fallecen en la guatita, para que todos entendamos. Y las pérdidas perinatales hablan de las pérdidas posteriores, de una vez que nace un bebé, nace vivo, y fallece después dentro de estos primeros 28 días de vida. O sea, hasta los 28 días se hace cargo este concepto de perinatal. Gestación De nacido, exacto. perinatal sería durante el útero hasta los 28 días. Ahí dejamos cubierto todo el periodo, ¿no? Exacto. Sí. Súper. Oye, antes de seguir avanzando con Ley Dominga, nos pregunta Fata Morganita, ¿cuentan con alguna casa de acogida para las personas de regiones o no el caso de la HLF? Y en ese sentido también comentar qué es lo que nos... ¿Somos una institución que recibe derivaciones de regiones, Carla? ¿En algunas situaciones específicas? ¿Somos centro derivador? ¿Centro que recibe derivaciones? Patología de pacientes quemados, también recibimos pacientes de regiones. Desafortunadamente no tenemos una casa de acogida en la institución, pero sí tenemos duplas psicosociales y tenemos fundaciones que nos colaboran con eso. Sí, Sí. efectivamente. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, porque como dice Carla,
es un desafío hacerse cargo justamente de estas familias que vienen derivadas por en general, grandes quemados principalmente, y la ley Mila viene a descomprimir un poco esto, porque sin ley Mila, efectivamente, padres o madres que no podían pernoctar en las áreas que aún no tenían ese beneficio, implicaba que no tenían un lugar definido para eso. Pero es algo que está identificado, Fata Morganita, te puedo contar. Está identificado, ha sido levantado justamente por los equipos del CR Pediatría, que es al equipo al que pertenece Carla. Así que está el tema identificado y estamos levantando para ojalá avanzar en estrategias de larga duración, sostenible en el tiempo. ¿Ya? Ailín, tú querías comentar algo, me parece. No, quería comentar un poco en relación a lo mismo, que tenemos las duplas psicosociales que ante cualquier como necesidad de alguna casa de acogida, independiente sea el contexto, están ahí actuando con fundaciones bien de la mano. Era como complementario lo que decía la Carla. Sí, o cualquier otra necesidad psicosocial, Sí. en verdad, vulneraciones de derechos, etcétera. Tenemos un equipo psicosocial que trabaja muy de la mano con los equipos clínicos con los que hoy día estamos conversando, ¿ya? En varias conversaciones que he tenido esta semana, algo bien destacado es la interdisciplinariedad hoy día del trabajo en distintas áreas, no solo en pediatría o el CR a la mujer. Así que qué bueno ese comentario, ese complemento. Sigamos con la ley Dominga. Así como le preguntaba a Carla, cómo se ha ido implementando, quiero preguntarles lo mismo respecto a la ley Dominga. Nosotros, antes de la ley, teníamos algo, no teníamos nada. ¿Cómo ha sido el avance? ¿Ha sido progresivo? Ahí, nuevamente, Paulina, Ailín, ustedes vean quién me comenta. Voy a partir yo con el CR de la mujer. Ya, perfecto. No hablas Primero, del la mujer y después Paulina no habla de nada. se me había quedado en el tintero que esta ley se promulgó el año 2021, pero la norma técnica, que es el documento que nos llega a nosotros los clínicos de decir qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, a grandes rasgos, se promulgó recién el año pasado, o el año pasado salió a la luz, y desde ese hito parte la implementación de la ley acá en el hospital. Antes de que existiera esta ley, nosotros ya cuando teníamos una pérdida gestacional importante o impactante, o una madre o una familia muy afectada, tratábamos que, como con lo que teníamos, de entregarle ciertos recuerdos, que son cosas que ahora nos exige la ley, de también cuidar su privacidad, de tratar de tenerla en un espacio diferenciado, etcétera. Pero sí habían hartas pérdidas gestacionales, sobre todo en embarazos muy pequeñitos, muy iniciales de primeras semanas, que sí se nos escapaban, que a veces incluso teníamos la visión o el concepto de que eran como procedimientos más ginecológicos, por ejemplo, los embarazos ectópicos, que son gestaciones o embarazos que se producen fuera del útero. Ya, bien, Para gracias. aclarar, Gracias por explicar claro, ese concepto antes de que te que pregunte. en general llegan a poquitas semanas porque donde se alojan no es el lugar adecuado para que crezca un bebé. La Eh, trompa, el abdomen, exacto, eventualmente, lugares. Sí, exacto, sí. Entonces, eso un poco viene a abarcar la ley y a exigirnos y decirnos, ya, esto que ustedes estaban haciendo, implementémoslo para todo el resto y abarquemos todas las pérdidas gestacionales a cualquier edad gestacional. súper. Oye, Aileen, ¿y qué ha pasado con infraestructura, protocolos? Una vez que sale este instructivo, tú comentas, sale la ley, 6 meses después aproximadamente llega el instructivo, ¿qué transformaciones empiezan a ocurrir en nuestro hospital? ¿Protocolo, infraestructura? Sí. Cuando llegó la norma técnica a nuestras manos, nosotros ya habíamos trabajado en un protocolo de manejo de pérdidas gestacionales, de hecho había salido, no publicado, pero estaba listo desde abril del año 2022 y que después tuvimos que actualizarlo de acuerdo a la norma técnica, que salió más o menos como junio, mayo del año pasado. Y bueno, después de eso y ese ajuste se formó el comité de ley Dominga, que está conformado por gente de ambos CRs, tanto de pediatría como CR de la mujer, tanto médicos como matronas, enfermeras,
también gente no en lugares, de personal de apoyo, gente de operaciones de acá del hospital, etcétera. Entonces abarca como distintas áreas para tener como todos los puntos de vista y poder abarcar todo lo que nos está exigiendo esta ley. Oye, qué interesante eso, porque operaciones tiene que ver con justamente la infraestructura, ¿no? Tiene que ver con todo el edificio, ¿no? O sea, exacto. Operaciones es quien nos resuelve todos los problemas, así para contarle a quienes nos están mirando, resuelve todos nuestros problemas de infraestructura, de que de repente se nos echó a perder algo, una luz. que hay que reparar, que tenemos una fuga, exacto. Yeah. Sí, ellos son a quienes nosotros recurrimos cuando tenemos ese tipo de problemas. Y en cuanto a la infraestructura, es una de nuestras brechas más grandes. Una, porque este es un hospital concesionado, entonces hacer cualquier modificación es todo un tema distinto a un hospital que no es concesionado. Ya ahí tenemos como un primer pequeño tope, es un trámite mucho más complejo, ¿ya? Y lo otro es que los espacios que tenemos son bien limitados, como que están bien definidos, pero no tenemos como capacidad de ampliarnos, por así decirlo. No sé si conocen el Sótero tiene un terreno enorme, nosotros es como nuestro edificio y nuestro edificio, no tenemos mucho más. Tendríamos que crecer un quinto piso. Claro, sí, lo vamos a proponer ahí a dirección. Está descartado. De empezar a crecer más arriba. Sí. Entonces es una de nuestras brechas más grandes y dentro de esa brecha de la que somos conscientes tratamos de con los espacios que tenemos ir no jugando pero ir priorizando y dentro de esa priorización las pacientes que están en este contexto de pérdidas gestacionales o perinatales son una de nuestras prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el CR La Mujer ocupamos las salas de atención integral del parto, salas SAIP, para tener a estas mujeres en un espacio mucho más íntimo, mucho más tranquilo, alejado de estos ruidos que podrían escuchar, de llantos de bebés, de latidos cardiofetales, etc. Cuando no tenemos esos espacios por algún motivo en particular, movemos mujeres de una unidad a otra para que estas queden sin estos sonidos que podrían llegar a escuchar, y en el área de hospitalizado lo mismo. También se hace ese juego de que estas mujeres estén más alejadas. Lo más complejo de repente son los espacios comunes, los espacios de tránsito, los policlínicos, farmacia, que son espacios que nos cuesta o que no hemos podido diferenciar del todo, diferenciar de horarios, etc. Perfecto. Gracias, Aileen. Pauli, cuéntame, pero antes te quiero leer un comentario porque va dirigido a tu área. Lo escribió Elisa Vázquez, FR, dice: buen trabajo, los felicito, mi bebé estuvo en el área de neonatología y agradezco a su maravillosa labor a todo el equipo. Gracias. ¿Cómo ha sido la implementación de Ley Dominga en neonatología, Pauli? Bueno, comentarte que en la NEO nos consideramos y somos un equipo muy humanizado, entonces en el fondo hemos mantenido todo lo que hacemos con estas mamás y familia en general que está viviendo este duelo perinatal. Pero es súper importante mencionar que antes de que se promulgara la ley, con Aileen y varias otras funcionarias más del hospital, fuimos capacitadas por un piloto de duelo perinatal que impartió el Chile Crece Contigo, y recibimos la capacitación completa de manejo de duelo que no teníamos, y gracias a esto y el uso de la entrega de caja de recuerdos que también entrega el Chile Crece Contigo, hemos podido implementar todas estas modificaciones, lo que nos solicita la ley, y también poder capacitar a todos los funcionarios que forman parte de esta ruta del duelo perinatal. Porque igual es importante mencionar que no son solo las matronas, los pediatras, los ginecólogos o las psicólogas que están en directa relación con la mamá, el papá, ¿cierto? Y la familia, sino que es todo el personal que conforma esta institución, desde el guardia que recibe a esta mamá, desde las personas que trasladan, ¿cierto?, a la mamá, supongamos de la urgencia, al pabellón de la mater, las personas que entregan la alimentación, ¿cierto? En el fondo somos muchos los que compartimos con estas mamás y que quizás no nos damos cuenta que estamos frente a personas que estaban viviendo un dolor por la pérdida de un hijo, ¿ya? Eso es como súper importante, y por eso también
esta ley impone en el fondo una señalética que es universal para todos. Entonces también en las capacitaciones damos a conocer esta señalética porque las madres son identificadas con este logo, por decirlo así, que es un colibrí. Sí, esa. Y así todos pueden saber que esta familia está viviendo el duelo, el dolor, ¿ya? Esta pérdida en el fondo. Sí. Ahí no sé si se ve, pero esa es como una de las identificaciones. Gracias a esta capacitación que tuvimos, hemos podido también empoderarnos al respecto, porque no es fácil enfrentar una muerte. En el caso de la NEO, antes de esta ley, siempre nosotros estampábamos las huellas, ¿cierto? Tanto de la manito, de la patita. Les hacíamos, en el fondo, este tipo de recuerdo a la familia, ¿ya? También guardábamos el cordón umbilical, por ejemplo, o les preguntábamos a los papás si querían un mechoncito de pelo, que en el fondo es un recuerdo que sí o sí van a tener estos papás en el futuro para enfrentar este dolor. Y con la caja de los recuerdos también se ha visto súper fortalecido esto, ya porque está súper estudiado, que en el fondo la familia, la mamá, el papá, tienen que tener algo que recuerda a este niño que vino, ¿cierto? Y que estuvo con nosotros en algún momento. Y si bien la ley nos... ¿Sí? Que entiendo que también en un esfuerzo de producción, así como decoramos para Fiestas Patrias hoy día en live, entiendo que tienes la caja ahí. No sé si nos puedes mostrar qué es lo que compone la caja a propósito que la mencionaste. Esta es la caja de los recuerdos que nos entrega Chile Crece Contigo, ¿ya? Esta caja se le entrega a las familias, ¿ya? Y se les entrega caja... íntegramente una caja entera para cada familia que tiene que está viviendo una pérdida, sí, ¿no? Completa. Ahí se los voy a mostrar, voy mostrando cada uno de los elementos que contiene esta caja. Se utiliza en el caso, perdón, de nosotros, a partir más o menos desde las 20 semanas, ¿ya? Porque antes de eso, las cosas que trae no tienen como la utilidad o no se pueden realizar. Ahí la Pauli va a ahondar en lo que trae la caja, pero muchas de las cosas en gestaciones muy pequeñitas no se pueden utilizar. Claro, porque, por ejemplo, espérame. La manta, por ejemplo, se entrega en el fondo para que el bebé vaya envuelto, ¿cierto? Se vaya abrigadito, contenido. Ya trae una manta tejida. Esto es una almohada con unos colibríes que en el fondo simboliza el yin y el yang, así como la unión permanente de ambos. Uno es para que se vaya con el bebé y otro para que quede con la familia. Y en el caso de, por ejemplo, como lo comentó Aileen, de los embarazos más chiquititos, ¿cierto? O de los bebés que ya tienen más de un mes de vida, se les entregan estos inseparables, ¿ya? Que lo entregan en el fondo las chicas de las fundaciones, los tejen y nos donan estos pajaritos para también, en el fondo, simbolizar la unión y el vínculo permanente del bebé con la familia. En la caja también trae una velita, ¿cierto? Que simboliza en el fondo la vida, ¿cierto? El vínculo. Y trae una masita, ¿ya? Esta masita es para poder estampar las huellas, que después va a quedar en este cuadrito, ¿ya? Y la familia en el fondo lo puede colocar como recuerdo en sus casas. Eso es lo que trae la caja de duelo y que se le entrega a todas las familias, tal como dijo Aileen, entre las 20 y las 22 semanas hasta el mes de vida de los recién nacidos. También te voy a comentar, así como muy cortito, que la ley como nos pide un espacio diferenciado, ¿cierto? Nuestra NEO es completamente abierta, ¿ya? Entonces como un poco más difícil, pero establecimos y definimos comunidad que los cubículos que tenemos de aislamiento, en el fondo se tendrá que hacer en roque entre pacientes para que el duelo de una manera más privada, ¿cierto? Y tranquila. O sea, el símil de la sala de parto integral serían estas salas de aislamiento que ustedes tienen en la NEO. Así tal. Súper. O sea, harto veo también en esta caja y en todo lo que nos han comentado, y aprovechamos ahí de responderle la pregunta que nos hizo, estaba por aquí, déjenme encontrarla, Natalia, si se capacitaba a los profesionales. Ya nos dejaste súper claro que se ha capacitado incluso desde antes de la ley, desde antes de la normativa de los equipos, y además se incorpora esta caja que está llena de simbolismo. Pero
Y complementando también esta pregunta que les hice, además de esta capacitación, de esta caja, ¿verdad?, de esta adecuación en protocolos, ¿la ley contempla que exista abordaje emocional y asistencia multidisciplinaria? ¿O son solo los equipos puramente clínicos que están ahí? Va la psicóloga a acompañar en el fondo a la mamá y a la familia. Tiene que ir. Perfecto. Ya. O sea, y en ambos lados, neonatología y maternidad. Sí. Nosotros en la Mater o en el Cerro de la Mujer tenemos un volumen mucho mayor de usuarias ley dominga que la neo, por suerte. Pero, bueno, nuestras duplas psicosociales a los casos tratan de darle abordaje a todos en realidad, algunos de forma presencial y lo habitual en gestaciones más pequeñitas es un acompañamiento telemático o a través de telefónico. Pero también en casos complejos, independiente de las edades, también se les hace seguimiento y también derivación y este contacto con la atención primaria que es permanente en nuestro hospital. Super. Bueno, ahí nos está escribiendo Seba Varela, paciente conocido por nosotros, que pone muy buena iniciativa. Saludos a todos, son un gran equipo. Bueno, hemos hablado de Ley Dominga, estamos hablando ahora de Ley Dominga, para quienes se vienen sumando, nos quedan unos minutitos de live. Estamos hablando de Ley Mil y Ley Dominga. Y bueno, Ley Dominga ya nos explicaron que aborda la pérdida gestacional y perinatal. Y en ese sentido quería preguntarte, Ailín, bueno, y Paulina también, ¿existen factores de riesgo que aumenten las probabilidades de muerte gestacional y o perinatal? ¿Y cuáles serían las principales muertes, las principales causas, perdón? Bueno, en edades extremas en general, no voy a dar edades, pero De mamás la, que de ya la madre. de la madre, sí, tanto en madres muy adolescentes como en madres que ya rondan o superan los 40 años o rondan los 40 años. Toda patología en general le agrega un riesgo a la gestación, ya por eso muchas de hecho son derivadas al policlínico de alto riesgo. Hay otros factores que como personas desconocemos cuando tenemos una pareja. Genéticamente podemos tener algún gen que nosotros nos exprese que en nuestro bebé sí, y ahí nacen bebés con malformaciones o patologías que quizás no van a poder sobrevivir después de estar en la guatita, que finalmente es la mamá la que lo mantiene con vida, etcétera. Eso en cuanto como a factores de riesgo y causas de muerte. En general en las gestacionales hay, además de las genéticas, que eso sí es bien diagnosticable ecográficamente, a la mayoría se diagnostica, se le hace un seguimiento. Hay muchas de las cuales no tenemos una respuesta clara y ahí es donde conocemos las limitaciones de repente de la medicina y nos ha tocado ver guaguitas que se ven sanas, que estaba todo bien y de repente fallecen en la guatita, y por eso es importante igual recalcar quizás algunos signos de alarma que nos pueden dar luces de que no está todo bien en una gestación y que hay que ponerle atención, y también cuando ir a acudir a la urgencia. Dentro de esos está los movimientos de los bebés de cada una de ustedes, que si hay gestantes mirándonos, son un súper buen indicador de que una guaguita, yo siempre les digo que lo está pasando chancho en la guatita, o sea, un bebé que se mueve es un bebé que en verdad lo está pasando regio y que probablemente no le ¿Desde falta qué, nada, ni azúcar, ni oxígeno, nada. y desde qué semana, Eileen, el Los movimiento? movimientos fetales es un poco relativo, pero alrededor de las 20 semanas son perceptibles por una madre. Ya. Va a depender si ha tenido bebés o no, pero por dar una semana más o menos alrededor de eso. Y ya después más o menos mantienen un patrón de movimientos, o sea, si comen algo se les mueve más, si que se acuestan hacia cierto lado se les mueve más, incluso empiezan a reconocer voces desde la guatita, y yo creo que quienes han estado gestantes son testigos fehacientes de eso. Entonces, cuando estos bebés cambian este patrón de movimiento o sentimos que se han movido menos de lo habitual, ya comí, ya como que pude sopesar como quizás que estaba en ayuno mucho rato, es importante y consultar a la urgencia. Y si ya no lo he sentido, moverse nada. Cuando ya lo siento poco, es motivo de consulta. Y cuando ya no lo he sentido en un rato porque no me di cuenta, con mayor razón. Exacto. Otro de los motivos quizás es algún sangrado abundante. Estas son indicaciones que igual se les dan en nuestra visita guiada y taller de la maternidad.
taller de preparación al parto, pero no está de más reforzar, por ejemplo, el tapón mucoso en gestaciones de término sobre las 37 semanas, es una mucosidad que sale y que es normal. No hay que asustarse y que a veces puede tener un poquitito de sangre, pero es contenida en esta mucosidad. Pero cuando ya tenemos un sangrado rojo, fresco, como una regla o más, es motivo de consulta. Ya eso bajo ninguna circunstancia es normal. Y eso nos podrían orientar de repente a prevenir o a actuar mucho más a tiempo antes de una pérdida de gestación. Perfecto. Muchísimas gracias, Aileen. Y Pauli, me imagino que en el ámbito neonatal, la edad extrema, pero hacia abajo, un bebé muy prematuro probablemente también constituye el grupo de mayor riesgo de muerte perinatal ya una vez nacida el bebé. Sí, Gonzalo. Sobre todo si es menor a 23 semanas en el fondo, por lo general esos bebés no se reaniman, ¿ya? Pero un bebé de 23 o 24 semanas que pesa más de 500 gramos, que puede suceder, sí se reaniman, ¿ya? Pero la sobrevida en estos niños es bajita, bajita, sobre todo en el fondo por la inmadurez, ¿cierto? Pulmonar, y en el fondo la susceptibilidad que tienen para no poder adaptarse bien a la vida y contraer infecciones. Ya es como lo más grave en el fondo. Yo creo que Bien, agregar algo de la NEO. ¿Puedo agregar algo de la NEO? por supuesto. Incorporamos con esta ley que, sabes que nunca nos habíamos, como que le habíamos tomado el peso, estaba al debe, es la lactancia. La lactancia de estas mamás en duelo, porque las mamás se iban, ¿cierto?, ya de la NEO y nunca más nos acordábamos de ella. Y esa es una función de matronería súper importante que aplicamos como NEO, que nuestra matrona de lactancia, o sea, de la clínica de lactancia, ella hace seguimiento a estas mamás, ¿ya? En el fondo para evaluar cómo va su lactancia y qué va a querer hacer con esta lactancia, ¿ya? Qué buen Porque punto. no solamente la lactancia hay que suprimirla farmacológicamente, se le pueden dar otras opciones a estas mamás. Una, que continúe con la lactancia y que naturalmente se vaya suspendiendo, ¿cierto?, al no tener la estimulación del recién nacido. Y la otra es que puedan donar leche. Por ejemplo, una mamá que su bebé pueda tener 15, 20 días, puede tener una buena cantidad de leche almacenada y puede donarla al banco de leche del Sotero del Río, ¿ya? Eso también es una opción, que la mamá se le entrega y también que pueda confeccionar recuerdos con esta leche, ¿ya? Ahora como que están de moda unas joyas con leche materna, eso también Sí las he visto, sí. se le ofrece a las mamás. Así que yo creo que igual como institución logramos también en el fondo acaparar a este grupo de mamás que se nos perdían y que nunca nadie más se acuerda de ellas. Sí. O sea, hay un seguimiento entonces, entiendo, emocional, me comentaban, hay un seguimiento para hacerse cargo de la lactancia y entiendo que hay un acompañamiento por el equipo clínico posterior, hay una citación posterior también. En la ¿O no? mater. En la mater. ¿En la mater, Aileen? ¿Cómo Sí. funciona eso? En nuestro caso, creamos un policlínico de duelo perinatal a cargo de nuestro médico referente, el doctor Enríquez, con una situación posterior ya cuando pasa todo el shock de la situación, de poder explicarles qué pasó, quizás por qué pasó, cuando tenemos la respuesta, o por qué actuamos de cierta u otra manera, porque fue una cesárea de emergencia, etcétera. Porque pasa mucho que la mujer y las familias que están viviendo este proceso, que es súper doloroso, y que incluso antes era un poco escondido bajo la alfombra. A nosotras como matrona nos pasa que por alguna extraña razón en los contextos más diversos las mujeres nos empiezan a contar de sus experiencias de parto, de aborto, y nos hemos dado cuenta y socialmente estaban siempre invisibilizadas todas estas pérdidas gestacionales y también perinatales, y en este caso viene un poco a reivindicar eso la ley, y cuando las mujeres y las familias están viviendo esta situación, están en un shock muy importante, donde muchas veces la información que nosotros les podemos transmitir no es retenida, por así decirlo, porque emocionalmente no les permite, y es por esto que se hace esto del policlínico de duelo perinatal posterior, una vez que ya está decantando el proceso. ¿Este policlínico no venía en la ley o si era la ley plantea la orientación técnica que se implemente o esto es una iniciativa puramente local? No, la ley lo que sugiere es como el seguimiento posterior, pero es un poco ambiguo en el qué hacer, ¿ya? ¿Cómo? Ya. Exacto.
Oye, Entonces, este como policlínico que se implementó tiene como una serie de características, porque espacios, como ya mencionamos, no abundan. Entonces, tiene que hacerse en un horario súper protegido, donde no haya mujeres gestantes citadas ni tan cercanamente, ni posterior, en un lugar distinto, etcétera. perfecto. Pregunta que nos llegó a través de una cajita que dejamos durante estos días. ¿Sí? Si soy padre adolescente, mire, este lo escribió un padre adolescente. Soy padre adolescente y figura significativa de una puérpera. ¿Puedo brindar acompañamiento o solo aplica para mayores de edad? Si quieres, la contesto yo, Carlos. Sí, Bueno, en el caso de los padres adolescentes, de nuestras mujeres adolescentes, muchas veces el padre también es un adolescente. Y en este caso, el acompañamiento, y que lo que nos indica la ley Mila, es que puede estar acompañado tanto por el tutor como también por el acompañante significativo si es que es distinto, ¿ya? Porque a veces el tutor, que puede ser la mamá de ella, va a ser también su acompañante significativo, ¿ya? Pero en el caso de que no y que haya un padre presente que quiera estar acompañando a esta mujer en su proceso de trabajo de parto o de parto, identificado como persona significativa, puede estar presente. Entiendo. Eso no hay ningún problema. Súper. Entonces, sí, a este padre que nos envió esta pregunta a través de la cajita, la respuesta es sí. Y voy con la última pregunta, porque algunas de las otras preguntas ya las respondimos. Esta es una pregunta abierta. Cualquiera de ustedes nos puede ayudar a contestarla. Son dos preguntas en una, y con esto cerramos el live. En dos lives diferentes, de las dos últimas semanas, hemos hablado de atención humanizada y atención integral al usuario. ¿Ustedes consideran que estas leyes se vinculan a lo que ha venido trabajando el hospital en términos de atención a los pacientes? Esa es la primera. Y lo segundo es si tienen relación o se alinea con la ley de derechos y deberes del paciente y la estrategia de Hospital Amigo. Ahí dejo abierta la pregunta. Ojalá la respuesta en un minuto. sí, absolutamente se vinculan, Gonzalo. Absolutamente, porque habla mucho del acompañamiento y en el fondo del el contexto difícil que están viviendo nuestros pacientes y también la familia. En el fondo Perfecto. es promover condiciones más empáticas y humanizadas, ¿cierto? Para los que están en el hospital y que la familia en el fondo los pueda acompañar y estar con ellos durante este proceso que no es fácil. Perfecto. Exacto. Súper. Miren, voy a leer los últimos comentarios antes de terminar. El doctor Patricio Rosas dice: felicitaciones al equipo materno-fetal por la implementación de Ley Domingo y Ley Mila con las dificultades que a veces sabemos tiene la red pública de espacios adecuados. Katy Baeza: si una paciente tuvo su pérdida reproductiva, se da de alta y luego reingresa otro día por restos de esa misma pérdida, sigue aplicando el acompañamiento, que fue lo que respondimos también, ¿no? Este control posterior con médico. Mientras busco el último comentario, ¿la ley aplica solo a hospitales públicos, también al sistema privado? A ¿Ley Domingo todos, y Ley Mila? a todos. A todos. Es una A ley de la todos. República, Perfecto. sí, ¿cierto? Importante entonces que las vecinas y vecinos de la comuna, no toda la población de la comuna usuaria de la red pública, sepan que esta ley es un beneficio, como bien dicen, independiente del prestador, sea público o privado, ¿ya? Quiero leer un comentario, Pauli, que escribieron cuando tú estabas comentando este acompañamiento de la colega de Clínica de Lactancia. Loreto escribe: qué maravilloso y novedoso, no lo había escuchado, felicidades colegas, ¿ya? Fata Gracias. Morganita, qué bacán el apoyo que dan antes, durante y después, a propósito de esto mismo que comentábamos, este acompañamiento de la lactancia, el acompañamiento emocional, este control posterior con ginecólogo, y me parece que esos son los comentarios que nos dejaron. Denme un segundito para llegar abajo, y sí, efectivamente. Bien, y Gonzalo, nos hicimos cargo de todas las preguntas que mandaron los usuarios. No sé si quieren algo muy, muy breve al cierre. yo quería complementar algo muy, muy breve que, bueno, nosotros a raíz de la pandemia, como un CR La Mujer, se implementó un policlínico de visita domiciliaria a cargo de dos colegas que les mando un gran saludo, Anet y Bastián. Ellos son encargados de ir a ver y visitar a distintos tipos de usuarias y entre ellas también están usuarias que hayan sido ley dominga, que hayan tenido alguna pérdida gestacional y ellos en nuestro caso también se hacen cargo de estas lactancias que también eran invisibilizadas, un poco diciéndole a la población de que había una gestación, de que habían mamás congestionadas de leche y que no se hacía nada antes de la ley dominga con respecto a esto. Oye, yo voy a confesarles que yo me creí que me la sabía toda antes de partir este live y aprendí un montón con todos ustedes de todo lo que está pasando en nuestro hospital. Así que les agradezco mucho, Carla, Paulina y Ailín, por el tiempo que han dedicado a conversar hoy día durante una hora.
a propósito de Ley Mila y Ley Dominga. Recordarles a quienes nos están viendo que este live queda grabado y se puede revisar y compartir por Instagram, y también luego nuestro equipo de comunicaciones lo sube a YouTube. Así que agradecimiento a quienes nos acompañaron hoy día por los bonitos comentarios también que nos escribieron, de reconocimiento al trabajo que ustedes hacen, los equipos clínicos. Así que nada, me sentí muy orgulloso mientras conducía este live, aprendí harto, así que reitero el agradecimiento a Carla, Paulina, Ailín, al equipo de Informat de TI que nos asiste siempre, y al equipo de comunicaciones que está organizando esto y dándole soporte. Sin el equipo de comunicaciones estos live no existirían, así que saludos a todas, gracias a ustedes y saludos a todas y todos quienes nos siguieron. Nos vemos la próxima semana en algún live, ¿ya? Que tengan un buen término de jornada. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.